Empezamos en el análisis de la postura agresiva de la administración Biden hacia China y hablamos con el analista internacional Andrés Arragio Soto desde San José de Costa Rica. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Un placer para mí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo valoras la postura de la administración Biden frente a China? ¿Crees que es igual o distinta a la de Trump? Obviamente la retórica, el lenguaje puede ser distinto, pero las acciones son un poco parecidas. Ahora, el gobierno de Biden creo que ha cambiado de forma significativa algunos aspectos relativos al sistema internacional, en particular no hacia China de forma directa, aunque insisto, se combinan. Uno de ellos es volver al Acuerdo de París, centrarse en algunos issues o algunos temas relevantes del sistema internacional que buscan resolverse a corto plazo y a mediano plazo también. Y, como decía, también el destrabar la situación de la OMC, el anuncio de intentar volver a la OMS, creo que son cambios considerables. Por otro lado, en relación a la política exterior de Estados Unidos con China, o hacia China directamente, existen algunas continuidades, a mi modo de ver, que a priori parecen indicar que no hay tantos cambios en relación a China. El caso de Taiwán, el caso de Hong Kong, las denuncias de violaciones en derechos humanos en Xinjiang, las trabas comerciales, que a pesar de que se creía que podían cambiar, hasta ahora no hay cambios considerables. Ahora, estos temas de alguna forma tienen aspectos multidimensionales evidentes, se interrelacionan y tienen que ver con lo económico, comercial, con aspectos políticos y geopolíticos y de contención en un marco de disputa sistémica. ¿Crees que además de esos los áreas de cooperación y también, esa apertura que está haciendo, ese acercamiento que está haciendo la administración Biden en cuanto a los organismos internacionales, de los cuales China forma parte, de muchos de ellos, crees que también las medidas que están tomando en cuanto a ampliando la estrategia militar a través del Pentágono podrían acelerar una forma de guerra de baja intensidad o guerra fría, un conflicto mayor con China? Ahora, las medidas de asignación de recursos al sector militar o la conformación de comisiones y grupos militares, a mi modo de ver, cumplen por lo menos una doble función, más allá obviamente de mantener el sector propio de defensa activo, ¿no? Cosa que sabemos que es importante también para la economía de estas grandes potencias. En primer lugar, permite aumentar las capacidades. Eso es algo evidente y se promueve a modo de, otra vez, ahí tiene que ver con el interés nacional o el interés de determinado país para actuar. Y por otro lado, también es parte de un juego de movimiento de piezas que se proyecta hacia el otro. Es decir, en este caso, una clara señal que es hacia China. Tal vez evitemos por un tiempo utilizar el en contra de China, pero sí claramente tiene asignada una connotación de rivalidad. Inevitablemente uno piensa en las metáforas de juegos de ajedrez, ¿no? Esto es un juego de ajedrez donde se mueven piezas y se busca anticipar los movimientos del otro. En el caso de Estados Unidos, el líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hoy se ve en el inconveniente de reconfigurar esta organización en búsqueda de mayores aliados para así meterse dentro del espacio, digamos, de la zona de influencia china, que es el Mar del Sur de China o Asia en general. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue en medio de la pandemia del coronavirus. Aquí hay más de 500,000 de muertos a causa de la COVID-19, a millones de personas que siguen desempleados. Entonces, sin embargo, no sería mejor en este momento en particular, en lugar de estar abriendo nuevos grupos de trabajo para explorar cómo mejor prevenir a China que expande su nivel de influencia en la zona, su zona de influencia en la región del Pacífico, o sea que Estados Unidos invertirá más recursos en la recuperación económica y sanitaria de su propia nación, en lugar de promover más guerras o conflictos o como se quieran llamar en el extranjero. Y al mismo tiempo, la cooperación con China es fundamental en cuanto, como ya habías mencionado, en cuanto al tema climático y también por la misma pandemia, ¿no? Por supuesto, hay mucho de valoración en eso y de subjetividades que tienen que ver desde dónde nos paramos. Claramente depende de dónde se mire. Si es en el terreno de la moral, digamos,
si se puede llegar a algo parecido a una moral colectiva, entiendo que sí, que sería lo mejor, por supuesto, buscar la cooperación y aquí un poco utilizando los términos chinos, ¿no? El ganar-ganar desde ese aspecto, por supuesto. Ahora, desde el terreno de la política y mucho menos de lo estratégico, los gobernantes tienen otra óptica, a mi modo de ver. Por eso creo importante el rol que tiene que asumir la opinión pública en el mundo y también, y tal vez mucho más cuidadoso en el mundo occidental. Digamos, lo que hay que hacer también para que esa opinión pública tenga una opinión cabal, creo que es proveer de herramientas necesarias para tomar una visión, insisto, cabal de los o el asunto que refiere a China y a algunos temas derivados. Es decir, poner, como decimos nosotros, todas las cartas arriba de la mesa a fin de que la opinión pública tenga una opinión real de lo que está sucediendo y no que se le venda un paquete o un relato armado en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo y cómo debe proceder Estados Unidos, ¿no? con todo el poder que tiene. Así que muchísimas gracias, Andrés, por sus comentarios con nosotros hoy en el programa. Un placer, gracias por invitarme. Saludos. Gracias. En medio de la pandemia, cuando millones de estadounidenses siguen desempleados y más de 500,000 han muerto de COVID-19 durante el último año, lo menos que le importa a la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos es una guerra o una competencia agresiva con China. En lugar de invertir millones de dólares en equipos y estrategias militares para presionar a otra superpotencia global, el gobierno de Biden debería gastar ese dinero en las necesidades básicas de sus ciudadanos. La semana pasada nos preguntamos si los niños migrantes deben tener prioridad y protecciones especiales en los sistemas migratorios a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y un mensaje en Twitter de la usuaria Elba comenta: los niños y niñas deben ser prioridad y sus mamás, papás o familiares deben estar con ellos, porque el temor, la angustia y la soledad los afectará de una u otra manera. Y otro comentario también en Twitter del usuario Carlos Flores dice: creo que sí, siempre y cuando el país receptor cuente con un sistema de apoyo integral eficiente y eficaz para atender adecuadamente a su propia niñez. Si no es así, un trato diferencial a los migrantes podría generar xenofobia. Y los dejamos con otro tema para la consideración de ustedes. ¿Cuáles son las medidas más importantes que faltan implementar en tu país para frenar el feminicidio y erradicar la violencia de género? Pueden enviarnos sus comentarios y opiniones a través de mi cuenta en Twitter, @EvaGollinger, y también los pueden dejar en nuestra página web en actualidad.rt.com, también en nuestro Facebook, RT en Español. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, que se cuiden mucho y espero verlos pronto en este mismo espacio.